Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio frente a esta excelente charla del doctor Orjuela y nos vamos a entrar en algo un poco más subjetivo, que es la psiquiatría laboral, el diagnóstico en psiquiatría, el diagnóstico de burnout, y lo que espero es que pues todos acá reflexionemos cuando hacemos un diagnóstico de burnout, si realmente esa persona, ese paciente tiene un diagnóstico y tiene un burnout, que sería una patología laboral. Así nos ven los pacientes, así nos ven otros profesionales. Probablemente estas personas pertenecen a un brochure de una empresa que está vendiendo servicios, o pueden ser algunos dermatólogos, cirujanos plásticos, otorrinos, radiólogos, pero realmente nos vemos así. El personal de salud, y esto fueron unas fotos que sacaron en National Geographic durante la pandemia, tomó fotos en el mundo de cómo se veían los médicos y cómo estaban afectados los médicos y las enfermeras en el mundo, y estas son las fotos. Así nos sentimos nosotros, así nos sentimos en la pandemia y nos seguimos sintiendo en este momento. Y como esto es una charla relacionada con una crítica al burnout, no soy un defensor del diagnóstico de burnout, quisiera empezar diciendo que el personal de salud en general tiene un riesgo muy alto, mucho más alto. Esto todos lo sabemos, hay estudios grandísimos, tenemos grandes demandas emocionales, tenemos un balance de vida muy pobre entre el trabajo y la vida familiar y personal, suicidio muy alto. Hay un estudio bien interesante en las universidades de Bucaramanga que dice que incluso los estudiantes de medicina tienen un riesgo mucho más alto de suicidio que la población general y de depresión, violencia por parte de los pacientes, turnicidad, que es un riesgo altísimo, y quisiera detenerme un poco en esto porque cada vez hay más estudios que muestran cómo la turnicidad está asociada con unos riesgos muy importantes de cáncer de seno, cáncer de próstata, mortalidad, suicidio, depresión, y por eso en Bélgica en este momento se está calificando el cáncer de seno como una enfermedad profesional. No quiere decir que toda persona que tenga un cáncer de seno sea calificado como laboral, pero ya empiezan las azafatas en Bélgica a empezar estudios de calificación de origen en Bélgica, y probablemente muy pronto en Francia, de la asociación que hay entre cáncer de seno y turnicidad y enfermedad mental. Y por eso a mí me parece tan importante hablar de enfermedad mental en los médicos. No deberíamos cambiar el nombre a las cosas. A veces cambiamos y utilizamos nombres y eufemismos para hablar de depresión o hablar de ansiedad. Parece que nos molesta un poco diagnosticar a un colega con una depresión y preferimos cambiarle el nombre, por ejemplo, por burnout, y esto, en mi concepto, genera más estigma. Pero recuerden, tenemos altas prevalencias de depresión, 28.8 en este estudio grande. En Colombia más o menos estamos entre 5 y 6% de la población general. Los médicos tienen un riesgo de un 28%, de 24% de trastorno de ansiedad generalizada, de 4 a 16 de posibilidades de tener un trastorno de estrés postraumático, alto consumo de alcohol, pero no reconocemos que tenemos un problema de consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, benzodiazepinas y opiáceos. Entonces tenemos un problema real, y quiero empezar por ahí antes de empezar una crítica al burnout. Porque además deberíamos hablar de eso. Las discusiones que deberíamos tener son: vamos a tratar la depresión, vamos a tratar el trastorno de estrés postraumático, vamos a tratar el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando cambiamos el nombre y pensamos que ponerle un nombre fancy, bonito y más elegante como burnout, a veces nos impide la posibilidad de tratar a estos colegas que están sufriendo. Y empecemos entonces con la neurastenia, porque ustedes revisan la historia y el burnout es muy similar al diagnóstico de neurastenia del que se hablaba en 1900 a inicios de 1900. Y este es un estudio o una tesis de un doctor en España que hablaba sobre el concepto actual de la neurastenia, 1957. Y quiero mostrarles cómo él decía que la neurastenia descrita por Baird, un neurólogo, era una debilidad irritable, estamos hablando de 1957, en donde digamos, se presentaba por un agotamiento del sistema nervioso, y en donde más o menos la mitad de la humanidad era declarada como neurasténica. 1900, ¿cierto? La mitad, y vamos a ver cómo esto se relaciona con el diagnóstico de burnout. Los diagnósticos están acá, o los criterios diagnósticos. Entonces el criterio A era una dificultad para concentrarse, el B es una pseudofalta de memoria, tristeza, pesimismo, indecisión, insomnio, cansancio. Y decía él
que ya en ese momento la neurastenia y la etiología de la neurastenia estaba definitivamente aclarada. Es decir, no había nada más que estudiar, ya estaba todo dicho sobre la neurastenia, en donde ocurría por una intoxicación del organismo y por unas quenotoxinas que se producían por el anabolismo cerebral y generaban la neurastenia. Ya estaba definido, ya no había nada más que estudiar en ese momento. Y por supuesto había una serie de tratamientos interesantes, entre los que se encontraba la valeriana, la electroterapia, la hidroterapia, los baños o las duchas, y al finalizar el estudio aparecía un tratamiento bien interesante de tipo farmacológico, que era la hidroxicina. La hidroxicina se trataba para tratar la neurastenia a dosis idealmente, si ustedes ven, de 300 a 500 miligramos, pero en pacientes que de pronto necesitaban una dosis mayor podíamos utilizar 500 o inyectable. Eso era lo que nosotros tratábamos, una neurastenia, hace 50 años. Y uno dice, bueno, pues la neurastenia es algo que ya no existe, ya nadie hace un diagnóstico de neurastenia, pero sigue existiendo en los manuales de clasificación. Si uno ve el CIE 10 y próximamente el CIE 11, aparece esto. Son 2 o más de los siguientes síntomas: sensación de dolor o molestias musculares, mareos, cefaleas, tensión, trastorno del sueño, incapacidad para relajarse, irritabilidad y dispepsia. Acá está el diagnóstico, y si ustedes se ponen a pensar, pues yo creo que más de uno, incluyéndome, debería ser diagnosticado con una neurastenia. Y obviamente mejoramos en los diagnósticos, ¿cierto? Y en el CIE-11 lo incluyen nuevamente con los mismos criterios y lo incluyen dentro de otros trastornos neuróticos, la neurastenia, incluyendo trastorno de despersonalización, trastornos neuróticos especificados y trastornos neuróticos sin especificación. Y ya les voy a mostrar cómo, independientemente de que exista un diagnóstico en los manuales diagnósticos, valga la redundancia, no necesariamente es un diagnóstico que sea válido, que utilicemos o que culturalmente sea útil para la psiquiatría o para tratar a este tipo de pacientes. Y acá entonces damos un salto grande y les quiero mostrar este estudio porque me parece fundamental cuando hablamos de diagnóstico en psiquiatría. Y es que este doctor, que se llama Rosenhan, hizo un estudio que movió, digamos, los pilares de la psiquiatría. En el DSM-2 era muy criticado por una gran cantidad de falencias que tenía de tipo diagnóstico, y se empezó a crear el DSM-3. En ese intermedio entre el DSM-2 y el DSM-3 aparece este estudio en donde esta persona, un profesor de psicología, en conjunto con otros 7 personas, simulan tener una patología mental. Entonces se ponen de acuerdo para decir, yo estoy loco, decían 3 o 4 palabras, yo estoy ansioso, yo estoy triste, simulaban la patología y se iban para centros universitarios de psiquiatría y a todos los hospitalizaron. A esta persona lo hospitalizaron por 53 días por una patología inventada, y salían algunos con esquizofrenia, algunos con trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Y él demostró después del tiempo y sacó este estudio en Nature, en donde decía, vean las dificultades que nosotros tenemos a nivel diagnóstica, que los 7 personas que llegamos a un hospital nos hicieron un mal diagnóstico cuando no los teníamos. Entonces esto obviamente fue una revolución para la psiquiatría, porque lo que significaba era, oiga, ustedes están inventando los diagnósticos. Y si se inventan los diagnósticos, se están inventando el tratamiento que requieren estos pacientes, ¿cierto? En ese momento estaban empezando, si ustedes se acuerdan, los tratamientos farmacológicos. Entonces esto fue una revolución, y digamos que Lieberman, que escribe este libro y esta historia, dice, oiga, esto fue tan grave que se estaba jugando el alma de la psiquiatría, ¿cierto? Lo cierto es que Rosenhan dijo, tranquilos, yo ahora les voy a avisar a ustedes que voy a hacer lo mismo. Entonces ustedes tienen que estar preparados en los servicios de urgencias por si les llega algún paciente, que ustedes no saben cuál es porque esto es ciego, ustedes tienen que ahora sí diagnosticarlo bien. Y claro, entonces los psiquiatras estaban muy felices, descubrieron a unas cuantas personas que estaban diciendo mentiras, y al final Rosenhan dijo, oiga, no fue ni un paciente, eran mentiras. Y esto obviamente crea un terremoto en la psiquiatría que genera la aparición del DSM-3 y todos los diagnósticos que aparecen, y lo que busca la psiquiatría y cualquier especialidad en medicina, que es la concordancia. Es decir, yo lo que espero,
y ya lo vamos a hablar cuando hablemos de los valores kappa, es que si yo hago un diagnóstico, en la Santa Fe hagan el mismo diagnóstico y ojalá en Estados Unidos hicieran el mismo diagnóstico, porque debería ser tan claro objetivamente ese diagnóstico, tan clara la fisiopatología del tratamiento, que todos deberíamos estar de acuerdo, cosa que no pasa en psiquiatría y en gran parte de las especialidades. Y el diagnóstico entonces es importante, y es importante por muchas razones. Es importante porque es un antídoto para las pseudociencias. En psiquiatría hemos tenido múltiples pseudociencias, acá solamente les muestro la bomba y la silla giratoria de Roche. Roche es uno de los padres de la políticos en Estados Unidos, los padres de la democracia en Estados Unidos es Roche, también era psiquiatra y tenía una silla que daba vueltas y vueltas y vueltas para curar a las personas que tenían una depresión, o la bomba en donde le daban muchos, como un purgante, hagan de cuenta, y los pacientes pues no se curaban, pero terminaban con una diarrea bien importante, ¿sí? O la terapia con orgones, que también es una de las pseudoterapias más terribles que hemos tenido en psiquiatría y que de hecho la FDA, digamos, multó y prohibió el ejercicio de la psiquiatría a Reich, que era el psiquiatra que promovía la terapia de orgones. Otro de los temas difíciles que hemos tenido y por el cual nos tendríamos que avergonzar en psiquiatría es todo el diagnóstico que se hizo de la homosexualidad como patología y cómo, digamos, desde la psiquiatría patologizamos y patologizábamos conductas que eran absolutamente normales, ¿cierto? Entonces, por eso sigue siendo importante el diagnóstico en psiquiatría. Por un tema económico, también es importante. Y si ustedes ven, hablando puntualmente del trastorno de estrés postraumático, si ustedes ven los criterios diagnósticos, en el criterio A, hay varias, hay A, B, C, D, E, y hay una nota, y la nota dice que si uno presenta alguno de los síntomas, alguno de esos criterios que fue visto, digamos, documentalmente, por video, por el televisor, eso no podría ser calificado como un trastorno de estrés postraumático, excepto si es laboral. Si yo tengo un trastorno de estrés postraumático viendo videos o viendo la televisión y esto es por causa de mi trabajo, eso es un trastorno de estrés postraumático. Si no tiene nada que ver con mi trabajo, no se puede calificar como un trastorno de estrés postraumático y la razón es que las aseguradoras metieron la mano en el DSM-5. Ellos dijeron, si nosotros cubrimos el trastorno de estrés postraumático y puntualmente en las Torres Gemelas, cuando mucha gente hizo reacciones a estrés agudo y trastorno de estrés postraumático, viendo lo que pasaba en ese momento, nos quebramos. No tenemos cómo asegurar a todos estos pacientes. Entonces, les muestro esto porque el diagnóstico que nosotros hacemos, por supuesto, tiene una connotación económica y laboral. No es simplemente lo que nosotros hacemos en el consultorio, sino las repercusiones que tiene esto para el sistema. Y también cómo, por ejemplo, los grandes grupos de interés tienen implicaciones muy importantes en nuestro diagnóstico. O la discusión que se dio con el espectro autista, cuando el DSM-5 cambió a espectro y muchas de las asociaciones de autismo pusieron el grito en el cielo y decían, oiga, ustedes me están vulnerando mis derechos porque yo voy a perder beneficios económicos solo por el hecho de cambiar el diagnóstico a un espectro autista. Y por supuesto el tratamiento, y es que si yo no hago un buen diagnóstico y mi diagnóstico no es claro y objetivo y concordable con otros colegas, pues estamos haciendo tratamientos a ciegas. Y eso, pues digamos que sería lo más fácil de evaluar cuando pensamos en diagnóstico. Y ahora, dando otro pequeño salto a 1974, hablamos de Freudenberger, y ya entrando puntualmente en el burnout. Freudenberger también es el papá del burnout y del término de burnout, es un psiquiatra o era un psiquiatra que trabajaba sobre todo en lugares, digamos, públicos y gratuitos como voluntario. Y él describe el burnout, pero se autodiagnostica. Él dice, digamos que describe el burnout y empieza a sentirse él mismo que está sintiendo una serie de síntomas difíciles, muy relacionadas de pronto y se empieza a interrogar con su personalidad, ¿cierto? En personales voluntarios y también en personal asistencial y social. Esta es la primera descripción que existe del burnout en medicina, Freudenberger, psiquiatra, pero realmente el que hizo una gran tarea de marketing fue Cristina Maslach. Cristina describe los criterios diagnósticos, saca la escala de burnout y ella dice, ¿quién tiene burnout? Es un diagnóstico tridimensional, no vamos a entrar mucho en eso, pero consiste en mucho cansancio emocional, despersonalización
y dificultad para el logro y la realización personal. Quien tuviera esto y estuviera asociado a unos estresores importantes a nivel probablemente de salud asistencial, podríamos estarlo clasificando como un burnout. Entonces, empezando acá, ahora sí empieza la crítica. Y es, vamos a centrarnos en solamente 4 puntos, y es desde la prevalencia, una crítica desde la prevalencia al diagnóstico, 2, a la existencia de la enfermedad, al constructo diagnóstico y una crítica desde la psiquiatría laboral. Entonces, estas son las prevalencias del burnout. Este es uno de los estudios más grandes que ha salido, Medscape, todos lo conocemos, es algo válido, lo hicieron 13.000 médicos de 29 especialidades. Esto creo que es del año pasado, 2022, y aparece como tenemos prevalencias del 60% en medicina de emergencias, tenemos 56% en cuidado crítico, ginecólogos 53%, y digamos que bueno, otras personas como personas que trabajan en salud pública o dermatólogos que están entre 36 y 26%. Estas son las prevalencias que nos dice ese estudio, y si uno revisa otros estudios encuentra que si comparamos residentes y especialistas, empezamos a ver unas diferencias. Por ejemplo, en radiología encontramos que los residentes tienen un 77% de burnout versus 49% de los especialistas. Los ginecólogos tienen unas prevalencias muy similares, 53 y 53, los oncólogos 38 y 36, y estas son las prevalencias. Entonces uno dice, bueno, pues todo el mundo está enfermo. Y esto no solamente pasa en la salud mental y los trabajadores de la salud, sino también en trabajadores de todo tipo. Este es un estudio de Gallup con 12.658, muy parecido al N que acabamos de ver anteriormente, en donde el 76% de los empleados experimentan burnout en su trabajo. Siempre, el 7% siempre tienen síntomas de burnout, 21% muy a menudo, 48% algunas veces, y hay 4% que nunca tienen un burnout. Obviamente, esto tiene un montón de implicaciones a nivel económico, porque una persona que dice presentar un burnout, pues tiene 73% más posibilidad de incapacitarse, 23% más posibilidad de ir a urgencias, menor confianza sobre su desempeño en un 13% y tiene 2.6 veces más riesgo de renuncia. Es decir, estamos enfrentados a un riesgo muy alto psicosocial que en este momento no sabemos muy bien cómo abordar, ¿cierto? Y que la gran mayoría de personas tiene. Y ahí lo primero que yo les plantearía es, si tenemos un 70% de personas que tienen un burnout y tenemos un 28% que tienen una depresión y entre un 4 y un 17% que tienen un trastorno de estrés postraumático y consumen sustancias psicoactivas, pues nos toca tratar a todos los médicos. De acá nadie se salva. Y esto es extraño. Y esto es muy extraño. Porque muy probablemente lo que está pasando con esas cifras es que son situaciones muy complejas, como lo decía al principio de la charla, pero no necesariamente implican un diagnóstico o un tratamiento. Entonces, la prevalencia es extraña. No todas las personas pueden tener una enfermedad mental. Lo otro ¿es el burnout una enfermedad? Y si digamos que quienes son psiquiatras acá o tienen otras especialidades, lo más importante en medicina o de las cosas más importantes de medicina es saber quién está enfermo y quién no está enfermo. Y eso es parte de lo que hacemos los psiquiatras, que es además muy criticado y muy difícil porque a veces patologizamos lo normal y a veces normalizamos lo patológico. Pero ese es el rol que nosotros tenemos. Y a eso nos tenemos que enfrentar todo el tiempo. Y esto es, digamos, el modelo espectro continuum que nos propone cuando evaluamos salud mental y, como ustedes saben, tenemos una gran población que tiene salud mental, excepto los médicos que ya sabemos tienen como 112% de posibilidades de tener enfermedad mental, otros que tienen problemas y otros que tienen un trastorno. Los psiquiatras nos enfrentamos o estamos trabajando usualmente en los trastornos y a veces en los problemas, ¿cierto? Y acá entra algo interesante y es, usualmente nosotros concordamos, o si yo les pregunto a ustedes, ¿la depresión es una patología? Probablemente el 100% me dirá si es una enfermedad. Ahí no hay discusión. Si me dicen la esquizofrenia es una patología, el espectro autista, el TAP, el TOC, el trastorno de estrés postraumático, con toda seguridad me dirán que sí es una enfermedad y que hay que tratarlo, ¿cierto? En su gran mayoría. Pero hay enfermedades o hay condiciones que nos empiezan a generar mucha discusión y mucha controversia.
Y les aseguro que si ya les preguntara, ¿ustedes creen que la reacción de ajuste es una enfermedad? Algunos me dicen sí y otros me dicen no, esto es algo absolutamente normal y esperamos que esto evolucione. ¿El burnout es una enfermedad? No sé, vamos a revisarlo. ¿El trastorno adaptativo es una enfermedad? Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. Y el trastorno mixto de ansiedad y depresión, ahí empiezan unas discusiones muy grandes de si lo trato, si no lo trato, por cuánto lo trato, con cuánto tiempo lo trato. ¿Sí? ¿Será que le doy hidroxicina 500 miligramos? De pronto no, ¿cierto? Y ahí es donde entra algo muy interesante en psiquiatría que se llaman en medicina, que se llaman los valores kappa. Y los valores kappa son la concordancia interevaluador, ¿cierto? Si yo tengo un buen kappa, un kappa alto, yo lo que espero es que yo haga un trastorno depresivo mayor y mi colega en otra institución haga el mismo diagnóstico, ¿cierto? Y eso debería ser muy alto. Yo hago el ejemplo de los radiólogos en pediatría. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno pasaba y el radiólogo ponía una placa y le decían a uno, ¿qué es lo que tiene? Entonces uno decía, tiene una bronquiolitis. El otro decía, tiene una neumonía. Y el radiólogo experto decía, no, esto es una radiografía completamente normal en un niño de 2 años. Eso pasa en radiología y eso nos pasa mucho en psiquiatría. Y eso fue una de las grandes discusiones cuando se creó el DSM-5. Y si ustedes ven, estos son los kappa en psiquiatría en general. Y hay unos kappas muy buenos, es decir, todo lo que está en verde y en azul arriba son kappas muy buenos, son diagnósticos que tienen una alta concordancia, ¿como cuáles? Como el trastorno neurocognitivo mayor, como el trastorno de estrés postraumático, como el trastorno afectivo bipolar 1, como el trastorno esquizoafectivo, pero vean que cuando uno va bajando, la cosa se empieza a complicar. Y se empieza a complicar en diagnósticos tan frecuentes como trastorno depresivo mayor, muy baja concordancia, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno mixto de ansiedad y depresión tiene menos 0.004, es decir, esto significa que es un diagnóstico hecho al azar. Cuando yo hago un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, con toda seguridad mi colega va a pensar que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor u otro diagnóstico, ¿vale? Y yo les pregunto, ¿en dónde estará el burnout, los trastornos adaptativos, los trastornos no especificados, los trastornos del sueño no orgánico y la neurastenia? Probablemente son diagnósticos también hechos al azar, al igual que el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Con una dificultad, y es que todavía no hacemos burnout en gran cantidad como diagnóstico, pero trastorno adaptativo sí es un diagnóstico muy frecuente en nuestra práctica clínica. Trastorno mixto de ansiedad y depresión, probablemente uno de los diagnósticos que más hacemos en un consultorio particular o en una EPS. Trastorno del sueño no orgánico, bueno, esto sí es pereza porque nadie quiso hacer una polisomnografía, ¿cierto? Y la neurastenia, que cada vez se hace menos como diagnóstico. Y entonces les quiero mostrar cuáles son las discusiones reales que se tienen en psiquiatría. Y este fue un estudio con un N bien chiquitico, 24 personas que encuesté antes de esta charla, pero que es interesante porque muestran un poco lo que les estoy mostrando de la realidad de nuestra práctica. Y es, cuando yo les preguntamos, gracias por los que participaron, ¿es la depresión una enfermedad? El 100% de esos 24 dicen sí, con toda seguridad. ¿Es el trastorno de la adaptación una enfermedad mental? Acá empieza a haber unos dudosos. El 87% dicen sí y hay un 12% que dicen no, esto no es una enfermedad. Estos obviamente son psiquiatras que llevan muchos años trabajando, que ya han atendido muchos pacientes y que tienen un criterio muy formado de su práctica clínica. ¿Es el burnout una enfermedad? Se complica aún más. Sí, 45%, no un 54%. ¿Es la reacción de ajuste una enfermedad? No, un 91%, sí, un 8%. ¿Ha realizado diagnóstico de neurastenia? En eso estamos todos de acuerdo. Nadie ha hecho un diagnóstico de neurastenia. ¿Sí? A pesar de que hace 120 años más de la mitad de la población mundial tenía una neurastenia. Y a pesar de que existe aún hoy en los manuales de clasificación, es decir, ustedes se pueden meter a la historia clínica que ustedes utilicen y poner neurastenia y ahí aparece. No lo estamos viendo, ¿sí? Pero supuestamente en los manuales diagnósticos existe. Y existe también múltiples diagnósticos que se van popularizando, se van volviendo cada vez más importantes. Y a esto Nassir Ghaemi le llama la nosologomanía, y es la creación de muchas definiciones diagnósticas científicamente inválidas y muchas comorbilidades falsas. Entonces,
aparece el síndrome del trabajador burbuja, que seguramente dentro de unos meses le vamos a estar dando antidepresivos. Cómo superar el síndrome del impostor, cada vez más frecuente. En la APA hace 2 años estaban hablando con mucha fuerza sobre el síndrome del impostor y cómo todas las mujeres tenían síndrome del impostor. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a tratar? No sé, pero ya ahí está creado. Falta meterlo en el DSM o en el CIE, el workaholismo o el síndrome del Estocolmo. Todos son diagnósticos que parecen ser válidos, que si ustedes ven tienen criterios diagnósticos, pero no necesariamente implican una realidad fisiopatológica. Está bien estructurado el diagnóstico de burnout. Entonces, cuando uno ve a un paciente que sospecha burnout, uno puede ver esto. Esto es una entidad completamente separada, ¿cierto? En donde hay un burnout como tal, o esto. ¿Será que esto es un constructo aparte, una patología aparte, o será que es una cantidad de síntomas y el burnout es un síntoma más de un cuadro mucho más grande? ¿Será que lo que pasa es esto? Es un paciente que está muy fatigado por el trabajo, pero que puede tener una depresión, una ansiedad, que puede tener un trastorno somatomorfo. Puede ser. Para mí es más esto que una entidad separada, ¿vale? Pero cada quien, digamos que va a ir estructurando, y lo que yo espero es que al final por lo menos se piensen cuando hagan un diagnóstico de burnout si realmente ese paciente tenía un burnout. Pero la cosa se complica, y es que el CID-10 no tenía el diagnóstico de burnout, pero también por las presiones de los sindicatos en la OIT, porque si ustedes se acuerdan, el CID-10 es un apéndice de la OMS y la OMS un apéndice es la OIT, empiezan a hacer una gran presión por incluir el burnout como diagnóstico. Y se incluye como diagnóstico, próximamente lo vamos a tener dentro de nuestras historias clínicas cuando estemos utilizando el CIE-11. Y entonces, ¿qué dice? Es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el trabajo que no se ha manejado con éxito. Eso es lo primero. Lo segundo es que existen 3 dimensiones muy similar, o podría decir calcadas de la doctora Cristina Matlash. Y esto también es extraño, si ustedes me lo preguntan, porque es que no hay un diagnóstico en psiquiatría en donde uno pueda encontrar un autor específico que diga, este diagnóstico salió de esta persona, excepto este diagnóstico. Y esto también me llama mucho la atención, y se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no de aplicarse para escribir experiencias en otras áreas de la vida. Esto es muy raro. ¿Por qué? Primero, porque esto desacredita un poco la definición de enfermedad mental. Cuando yo estudié enfermedad mental, lo que me decían es, una enfermedad mental es una enfermedad que altera las diferentes áreas de la vida, las sociales, las de pareja, las de familia, las laborales. Pero esto, a diferencia de todos los otros diagnósticos, solo afecta a lo laboral. Y los pacientes que me han llegado a mí, que no son muchos, no son más de 10 diagnosticados y calificados con un burnout, todos, el 100%, tienen afectación no solamente en su vida laboral, tienen afectación en su vida familiar, de pareja, con su familia. Entonces esto desacredita un poco la posibilidad de tener un trastorno, un síndrome de burnout. Lo otro que es interesante en este estudio, en este diagnóstico, es que es un diagnóstico de exclusión. Tiene que excluirse los trastornos de adaptación, los trastornos específicamente asociados con el estrés, los trastornos de ansiedad relacionados con el miedo y trastornos del estado de ánimo, o sea, descarte todo esto. ¿Sí? Cuando los haya descartado y no haya ninguno de esos, piensa en el burnout, no antes. Pero si ustedes se acuerdan, cuando uno leía temas de burnout hace unos 10 años o 5 años, le decían, puede ser homologable con el trastorno adaptativo, ¿cierto? Y ese era el diagnóstico que nosotros hacíamos para homologar el burnout con la patología que teníamos calificable. Pues no, ahora nos dicen, si tiene un trastorno adaptativo, ponga el trastorno adaptativo y no ponga burnout. O sea, es un diagnóstico claramente de exclusión. Pero además hay unos temas curiosos cuando habla uno de los criterios diagnósticos, y es, tenemos el DSM-5 y tenemos el CIE-11. El DSM-5 tuvo una discusión muy seria con respecto a la inclusión del burnout como diagnóstico, y al final ellos dijeron, no lo vamos a incluir. Y no lo vamos a incluir en el 2013 y todavía no lo han incluido en las revisiones por 2 razones grandes. Una, por la etiología. El DSM desde el 3 hasta el 5 ha tratado de quitar la etiología de las enfermedades. Ustedes ya no ven una etiología en el diagnóstico que ustedes hacen, excepto en
consumo de sustancias psicoactivas y trastorno de estrés postraumático. Es lo único que tiene una etiología clara. De resto, el DSM ha tratado de barrer todas esas etiologías que venían del psicoanálisis y de la corriente psicoanalítica. En cambio, esto lo que nos hace es ponernos una etiología y es desconocer la multifactoriedad de las enfermedades. Y es la única causa por la que usted tiene un burnout es el trabajo. La única asociación. Y esto es muy grave, como lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de psiquiatría laboral. Y lo otro es la fisiopatología. En el 2013, y todavía lo dicen, aún no tenemos claro cuál es la fisiopatología del burnout. Y cuando nosotros pongamos un diagnóstico, no solamente se va a disparar el proceso diagnóstico, sino también el proceso de formulación de algún medicamento y de tratamiento. Entonces, el costo también para el sistema es muy grande si no tenemos muy claro si es o no una enfermedad. Y entonces me puse a ver cuáles eran, perdón por el texto, la cantidad de texto, pero me pareció importante, el DSM-5 solamente habla en sus 955 páginas 2 veces de burnout, solo 2 veces. Una en el trastorno por síntomas somáticos, en donde el apartado del problemas diagnósticos relacionados con la cultura dice: los síntomas somáticos pueden tener significados especiales y dar forma a la interacción entre pacientes y médicos en contextos culturales particulares. Burnout, la sensación de pesadez o las quejas de gases, demasiado calor en el cuerpo o ardor en la cabeza son ejemplos de síntomas que son comunes en algunas culturas o grupos étnicos, pero raros en otros. 70% de médicos tienen burnout. Pero acá nos están diciendo grupos étnicos. Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo étnico bien particular, pero sí empieza a ser extraño la disociación que existe entre el DSM y el CIE-11. Y lo otro que es particular es el otro lugar en donde aparece este diagnóstico, y es en los síndromes culturales, no sé cómo pronunciarlo, pero es Chenjin Chuajiro, espero que alguien sepa mandarín y me corrija, que traduce debilidad del sistema nervioso y habla de un síndrome muy similar al burnout y a la neurastenia. Y vean lo que dice: está relacionado con conceptos tradicionales de debilidad y desequilibrio de salud relacionados con deficiencias de una esencia vital. Por ejemplo, el agotamiento, la energía vital, después de un esfuerzo excesivo o estancamiento del ki debido a una preocupación excesiva. Es decir, esto es burnout en mandarín. En las clínicas médicas de China, hasta el 45% de los pacientes con este diagnóstico no cumplen los criterios de ningún diagnóstico del DSM-4, como el burnout o la neurastenia, y estas condiciones se dan relacionadas a otros contextos y modismos de síndromes, como este que tampoco lo sé pronunciar, este otro de Japón que tampoco lo sé pronunciar, pero este sí lo sé pronunciar, que se llama burnout. Esos son los únicos 2 menciones que tiene el burnout en 955 páginas de probablemente la que es el manual diagnóstico más importante en el mundo. Lo otro es que hay inconsistencias en el constructo, porque uno diría, si la escala es tan buena, y la escala más importante que se utiliza es la de Christina Maslach, no es posible que el 53% de los individuos que puntúan alto en agotamiento y depresión informaron al menos tener niveles medios de satisfacción laboral. Es decir, también hay una disociación en la escala, y es que tenemos gente que está muy agotada pero está muy satisfecha. Esto también es raro, ¿cierto? Si yo estoy muy agotado, probablemente estoy insatisfecho con mi trabajo, y si estoy insatisfecho con mi trabajo, también estoy agotado. Pero la escala se confunde y nos confunde cuando evaluamos este tipo de pacientes. Y entonces, en el mismo estudio que yo les contaba y que me ayudaron mis colegas, ND24, les pregunto, ¿ha utilizado alguna vez la escala de Maslach para burnout? Volvamos otra vez: 70% de las personas, de los trabajadores, y 70%, y algunas especialidades el 70% tiene burnout, y estas personas me dicen, sí, en un 29% he utilizado la escala, no en un 70%. ¿Cómo estamos haciendo el burnout? No sé, pero ahí están dando vueltas en el sistema y no sabemos todavía cómo se está haciendo. ¿Conoce los criterios diagnósticos para burnout del CIE-11? El 45% dice que no. 45% no sabe cómo se hace el diagnóstico de un diagnóstico que es el más frecuente de todos los médicos y todas las personas que nosotros atendemos en salud mental laboral. También es extraño, ¿sí? Porque no estamos hablando de estudiantes de medicina, estamos hablando de psiquiatras que tienen una alta experiencia y que tienen múltiples pacientes, incluyendo pacientes que tienen un burnout. Las otras críticas, y probablemente la más fuerte cuando hablamos de burnout,
es que probablemente el burnout es una depresión. ¿Por qué? Porque hay un traslape diagnóstico. Más o menos el 90% de los pacientes que fueron diagnosticados con burnout también fueron diagnosticados con un cuadro depresivo. Y si esto es así, ya el paciente no tiene un burnout sino un trastorno depresivo según los criterios del DSM, del CIE-11. Lo otro es, el burnout y la depresión involucran los mismos perfiles de síntomas. Hay una correlación muy fuerte entre la escala principal de burnout, que es la de Cristina Maslach, y el PHQ, y lo vemos en la clínica, probablemente lo ven ustedes, pero yo lo veo con gran frecuencia. Siempre que me llega un paciente con un burnout, está manejado con antidepresivos. Es muy raro que no llegue con antidepresivos. Entonces tenemos un paciente que se llama burnout, pero lo tratamos como una depresión. Le pregunto a los mismos psiquiatras, ¿considera que existe evidencia sobre la fisiopatología del burnout? Sí, 11%, pero hay un 54% que dice que no. Y esto es interesante porque ustedes dicen, si ustedes piensan, yo no estoy preguntando si la evidencia es sólida, si es real. Lo único es, ¿existe evidencia? Y hay un 54% que dicen, no hay evidencia de burnout, el diagnóstico más frecuente en la población general. Y cuando pregunto, cuando piensa en el tratamiento para el burnout, considera, se debe tratar farmacológicamente 0%, cosa que también es muy extraña porque todos los pacientes terminan con antidepresivos. Se debe tratar psicoterapéuticamente un 34%, bien, y un 66% dicen que se debe tratar simultáneamente. Pero si no tenemos claro cuál es la fisiopatología, ¿cómo lo vamos a tratar fisiopatológicamente? ¿Cómo lo vamos a tratar, farmacológicamente? Y vamos a entrar a la última parte para hablar de psiquiatría laboral y cómo lo veo yo, digamos, dentro de mi experiencia, y es, las patologías mentales en Colombia se pueden calificar como laborales. Hay unas patologías que llaman las patologías derivadas del estrés, desde el 2004 estamos hablando de eso, y existen dos grandes manuales de calificación que se llama el origen del protocolo de la determinación del origen de las patologías derivadas del estrés. En Colombia, todas estas se pueden calificar como laborales. No significa que porque yo tenga un trastorno adaptativo sea calificado como laboral. Ya les voy a explicar que eso tiene un proceso, pero desde el 2014 se incluyó el síndrome de agotamiento profesional o burnout como una posible patología causada por el trabajo que se puede diagnosticar y calificar e indemnizar. Vean, solo estos son cifras de lo que nosotros estamos manejando. Más o menos el 44% de los pacientes tienen un trastorno adaptativo. Acuérdense, muy bajo capa. El 12% tiene un trastorno mental y el comportamiento secundario de lesión cerebral. El 11% tiene un trastorno mixto de ansiedad y depresión, las mismas dificultades que tenemos con los valores capa. Trastornos depresivos en un 9% y trastorno de estrés postraumático en un 7%. De los 15 años que yo llevo trabajando en esto, no nos han llegado más de 10 pacientes, por lo menos, calificados con un diagnóstico de burnout. A pesar de que hace 10 años ya está dentro del manual como una posible patología que se puede calificar como laboral. Entonces, hay unas grandes premisas en psiquiatría laboral y es, toda patología es común hasta que se demuestre que es laboral. ¿Y esto qué significa? Que para que uno tenga una enfermedad mental calificada como laboral, uno tiene que tener un proceso diagnóstico. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, esto va a una junta regional, va a la ARL, después va a una junta regional, después va a una junta nacional, y ahí se determina si el paciente tiene una patología común o laboral. Así es, si el paciente no ha surtido ese proceso, el paciente tiene una patología hasta ese momento común. Excepto, y esto es un poco más novedoso, después de la resolución 1544 sale, 1544 no, perdón, 1244, incluyen unas enfermedades que pueden ser enfermedades directas laborales. ¿Cuáles son? COVID, lo incluyeron como una patología laboral directa, asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero, mesotelioma, es definitivamente tan clara la asociación que si uno tiene un mesotelioma y es minero, pues es laboral, punto. Exposición asociada a asbesto, trastorno de estrés postraumático y burnout. El trastorno de estrés postraumático y el burnout funcionan como patologías directas, es decir, si yo tengo esa patología, me puedo saltar todo el proceso de calificación y la ARL o la Junta Regional o la Junta Nacional no tiene argumentos para decir que esto es común. Y esto es cómo funciona, no se los voy a explicar a grandes rasgos, pero quiero mostrarles cuando uno tiene una enfermedad probablemente derivada del estrés, uno tiene que hacer todo este proceso, lástima, no sé cómo alumbra esto, bueno, tiene que hacer todo este recorrido.
¿cierto? Para determinar si yo tengo una depresión, si esto es laboral, hago todo este recorrido, tengo que ir a juntas, va un psicólogo ocupacional, va a mi puesto de trabajo, me evalúa a mi jefe, evalúa a mi compañero y al final se determina si es laboral o no. ¿Qué pasa con el burnout? Se salta todo este proceso, no hay posibilidad de discusión y la patología es pues laboral porque es que el burnout da exclusivamente por las condiciones de trabajo. Acá no hay personalidad que valga, no hay situaciones psicosociales extralaborales que valgan. Acá simplemente es tener un burnout y ser calificado como laboral. Y la otra premisa grande en psiquiatría laboral es las patologías con un origen laboral se deben indemnizar. Casi todas se indemnizan. La gran mayoría se indemnizan. Tanto las comunes, tanto las osteomusculares como las psiquiátricas. Y vean lo que pasa acá. Y esto es algo para que ustedes reflexionen cuando uno hace un diagnóstico de burnout, es en la tabla de calificación de pérdida de la capacidad laboral, no existe el burnout. No existe como diagnóstico. Entonces el médico calificador no sabe en qué categoría poner el burnout. Entonces, como lo puede poner en un cuadro depresivo que puede dar hasta un 60% de pérdida de la capacidad laboral, lo puede meter como un trastorno adaptativo, que es lo que siempre usualmente se hace, y que da máximo un 40%. Hoy no hay posibilidades todavía de actualizar este manual para poner un burnout. Entonces, entra en una zona gris a la hora de calificar donde el trabajador no sabe cuánto me van a dar y el calificador, el médico, no saben dónde meter a este trabajador para pagarle la plata que, digamos, que debe ser indemnizado por parte de la ARL. Esto es muy grave. Esto es muy grave a la hora de, no solo el origen, como les mostré en las diapositivas anteriores, sino a la hora de indemnizar. Y quiero terminar con esto, y es cuando yo les preguntaba a ustedes, 24 personas, cuando piensan en el burnout, ¿considera que es una condición causada por el ambiente del trabajo? El 75% dice sí. ¿Es una condición causada por la personalidad del trabajador? No, ninguno, 0%. ¿Es una condición relacionada con el estrés del mundo moderno? Un 25%. Y el mensaje acá es que cuando nosotros ponemos burnout le ponemos una carga muy importante al trabajador, porque es culpa de él, que se enfermó, por sus condiciones endógenas, probablemente para las personas que piensan que el burnout tiene una fisiopatología endógena, o por sus características de personalidad si pensamos que es la personalidad, ¿cierto? Y como lo veo yo es un problema y es una enfermedad de la empresa y el ambiente de trabajo que se tiene que intervenir, porque si enfocamos nuestros esfuerzos terapéuticos en ese trabajador que además lo va a requerir, probablemente nos estamos perdiendo todo el panorama de la problemática del burnout. Y quiero terminar con esta frase y es: la depresión asociada al trabajo sigue siendo una depresión. Hablemos de depresión, hablemos de trastorno de estrés postraumático, hablemos de consumo de sustancias psicoactivas, pero cuando nos inventamos nuevas categorías y nuevos diagnósticos, a veces el proceso diagnóstico se complica, los procesos farmacológicos se complican y al final quien pierde más, sobre todo, es el trabajador, que lo estamos viendo en este momento todas las veces que nos llega un burnout. ¿Por qué se da esta charla? Porque yo tengo una gran preocupación sobre lo que viene cuando tengamos la posibilidad de diagnosticar burnout en el CIE-11. En este momento aún no lo tenemos dentro de nuestras historias clínicas, pero va a llegar y va a ser muy fácil incluir el diagnóstico que les mostraba para poner el diagnóstico que tiene el paciente. Y esto va a ser una avalancha de diagnósticos, como ocurrió en el trastorno de estrés postraumático cuando se diagnosticó. Al día siguiente el diagnóstico aumentó un 800%. El día siguiente de que se incluyó el burnout, el trastorno de estrés postraumático en el DSM-3. Entonces, piénsenlo, evalúenlo cuando vean, digamos, todas estas situaciones. DSM-4 fue cuando se incluyó el trastorno de estrés postraumático. Porque la connotación que tienen ustedes desde la clínica afecta no solamente a ese paciente, sino tiene aspectos muy relevantes desde lo ocupacional, desde lo económico, desde lo social, etc. Muchas gracias.